Hey everybody, welcome to the Daniel Davis Deep Dive Hola a todos. Bienvenidos a Deep Dive Intelligence Brief con Daniel Davis, donde compartimos lo más importante que hemos aprendido esta semana y las novedades más relevantes que han surgido durante la noche. Y hoy no es una excepción. Es domingo. Normalmente lo hacemos los sábados, pero he estado viajando bastante, así que esta va a ser una edición un poco más amplia. Vamos a empezar directamente, no solo con lo que ha pasado durante la noche, sino también con algo de hoy mismo. Hace unas horas, el presidente Trump estuvo en el programa Meet the Press y habló sobre sus condiciones para poner fin a la guerra con Irán. Dijo algo que, en mi opinión, fue tan importante como cualquier otra cosa que haya dicho antes. No era nada nuevo, lleva tiempo repitiendo muchas de sus ideas, pero esta vez dijo algo que creo que ilustra muy bien por qué estamos en la situación en la que estamos, por qué esa guerra aún no ha podido terminar bajo su mandato, y qué nivel de esperanza podemos tener en que tome buenas decisiones en el futuro. Barack Hussein Obama firmó el JCPOA. Fue un acuerdo horrible. Horrible. Escúchame, fue un acuerdo horrible. Era un camino para que ellos consiguieran un arma nuclear. Estaban muy cerca de tener un arma nuclear. Yo terminé con ese acuerdo. Espera, luego envié los bombarderos B-2 hace unos 9 o 10 meses y totalmente destruyeron el sitio y lo salvé. Teníamos una elección. Podíamos dejar que tuvieran un arma nuclear o podíamos seguir adelante y tener unos días maravillosos. Pero ellos habrían, ya sabes, es cuestión de juicio, habrían usado un arma nuclear. ¿Y sabes qué? Cuando la gente escucha todo ese escenario, cuando me oyen decir que Irán va a tener un arma nuclear y que están locos, dicen, estás haciendo lo correcto. No creo que sea Bueno, haces encuestas, aunque todas son encuestas falsas de todos modos, especialmente las tuyas. Pero haces encuestas. Acabo de ganar una gran elección. Y la razón por la que gané esa elección es porque la gente tiene confianza y tiene buen juicio. Vaya, tienes buen juicio. A ver, echemos un vistazo a algunas de esas cosas, por orden. Barack Hussein Obama. Le encanta usar ese término porque le gusta conectar, de cualquier forma posible, con todo lo que tenga que ver con lo islámico. Es una de sus tácticas habituales, nunca pierde una oportunidad para hacerlo. Pero él dice, escuchad, sin mí habría habido un arma nuclear. Dijo que eso puso a Irán en el camino hacia tener un arma nuclear. Y eso, ya lo he dicho antes, pero es importante subrayarlo aquí, sobre todo en el contexto de que él afirma, confiad en mi criterio, porque mi criterio es la razón por la que la gente ha votado por mí. Ese acuerdo fue sin lugar a dudas, y de hecho el mayor freno que ha existido jamás para que Irán consiguiera un arma nuclear. En todos los 43 o 44 años anteriores, creo, que habían existido hasta ese momento. Y si hubiera seguido en vigor, si no lo hubiéramos detenido, si él no se hubiera retirado del acuerdo, casi con toda seguridad habría continuado, porque Irán tenía todos los motivos para seguir cumpliendo los términos de ese pacto. Y esos términos eran bastante duros para la parte iraní, precisamente para impedir que desarrollaran un arma nuclear. Además, nos daban presencias sobre el terreno para asegurarnos de que no lo hicieran, y mecanismos para corregir cualquier violación, que de hecho se produjeron durante, diría, los 3 primeros años en que el acuerdo estuvo en vigor. También nos daba una coalición de otros países que podían recompensar o castigar a Irán si incumplía y no lo corregía. Todo estaba preparado para garantizar que nunca llegaran a tener un arma nuclear. Pero hay que entenderlo. Hay gente, sobre todo en Estados Unidos y en Israel, que no quería que Irán cumpliera con los términos y siguiera existiendo como país. Querían destruirlo. Así que lo que tuvieron que hacer fue fingir que no iban a cumplir el acuerdo. Y ahora, lo que vemos es una completa reescritura de la historia. He usado esta comparación alguna vez, pero es como si yo levantara esto y te dijera con total convicción, esto es una copa de vino. Puedes ver a través del cristal transparente lo bonito que es el color. Es realmente agradable. Y tú lo miras, ves que está vacío, que no hay nada dentro. Claramente no es una copa de vino,
Pero no, insisto, sí lo es. Confía en mi criterio, confía en mi juicio. Esto es una copa de vino. Y para creerlo, tienes que cegarte por completo ante la realidad. Bueno, eso siguió así. Luego él también dijo, mira, no tenía otra opción. En 2025 tuvimos que intervenir para destruirlo. De lo contrario, habrían tenido un arma nuclear y la habrían usado. Sigue con esa lógica, con ese argumento, todo ficción. Durante todos esos años, hasta diría yo, los 46 años previos a 2025, nunca tuvieron un arma nuclear. Y desde 2003 ni siquiera tenían un programa de investigación para desarrollarla. Además, tenían una fatua en contra. Así que, de todas las formas posibles, comunicaron abiertamente y una y otra vez que no tenían intención de crear un arma nuclear. Y vale, no les creas, no confíes en lo que digan, pero cree a la inteligencia estadounidense, incluso a la israelí, a la occidental, a todas las agencias, todos estaban de acuerdo. Unánime, unánime, no un consenso, unánime, que no tenían un programa de armas nucleares y que no habían tomado la decisión de tener uno cuando atacamos en 2025. Y de nuevo este año, antes de que atacáramos en marzo, la ODNI, Tulsi Gabbard, volvió a confirmar que nada había cambiado, que seguían sin tenerlo. Las instalaciones habían quedado muy dañadas, quizá no destruidas del todo, pero sí la superficie estaba enterrada bajo montones de escombros, sin ninguna duda. Y aún así no han decidido desarrollarlo. Así que no había ninguna justificación para atacar. Pero claro, él sigue repitiendo una y otra vez que sí, que habrían tenido un arma nuclear y que la habrían usado. Todo eso es contrafactual. Ese es el tipo que tomó la decisión de ir a la guerra cuando no hacía falta, en 2025. Y otra vez, ahora en 2026, desde que empezó esta. ¿Cuánta esperanza te queda de que su criterio nos lleve al final de esta guerra? No hay ninguna prueba, ni una sola razón lógica para pensar que vaya a tomar una buena decisión. Y ha habido muchas oportunidades, he estado hablando de ellas. Está la opción de retirarse, está la de llegar a algún tipo de acuerdo en lo que puedan coincidir. Puedes darle la forma que quieras. Ha habido salidas, pero como vas a ver, también ha habido presiones adicionales para que él vaya en contra de eso. Ayer, un asesor militar del líder supremo dio una entrevista a la CNN y le preguntaron qué haría falta para llegar al final. Y una vez más, señaló que hay un par de cosas que Estados Unidos podría hacer. El señor Trump debe tomar decisiones de forma independiente de Israel. Debe reconocer lo que es el derecho del pueblo iraní, poner fin al bloqueo y liberar nuestros activos congelados. Esto podría abrir un nuevo horizonte para el futuro de Irán y de Estados Unidos. Por tanto, Trump tiene que dejar a un lado sus intereses personales y pensar en los intereses del pueblo estadounidense. Si Trump tiene el valor, muchos problemas podrán resolverse en el futuro. Vale, hay tres cuestiones realmente centrales. Hay otras, claro, pero hay tres que son absolutamente decisivas para poner fin a esta guerra. Él mencionó dos justo ahí. La primera es que el bloqueo de Estados Unidos tiene que levantarse. Y la segunda, que los activos iraníes congelados deben ser liberados. Están pidiendo los 24,000 millones completos. El presidente Trump se ha opuesto a gran parte de esto, pero dice claramente que, si se cumplen esas dos condiciones, hay algo con lo que se puede trabajar. Porque lo que exigen ahora, debido a las mentiras con las que actuamos durante la actividad diplomática en 2025 y otra vez en 2026, cuando afirmábamos que buscábamos una solución diplomática y luego los bombardeamos en medio del proceso, por eso ahora no tienen ninguna confianza. No poca, sino ninguna. Y entonces dijeron, seguimos dispuestos a mantener la vía diplomática. Y eso es muy importante destacarlo, porque tienen motivación para cerrar este asunto. No quieren alargarlo indefinidamente, como se está diciendo. Les encantaría resolverlo cuanto antes. Pero también están diciendo que esta vez va a tener que haber algunas condiciones previas. Así que dicen, sí,
incluso hablaremos del tema nuclear en sí, lo cual para ellos es fácil, porque siempre han dicho que no buscan un arma nuclear. Así que en realidad, eso es algo sencillo para ellos, con lo que pueden obtener bastante. Pero lo que están diciendo es que, primero, antes incluso de hablar del tema nuclear, que según ellos será en la segunda fase, la primera fase consiste en levantar de entrada las sanciones sobre su sistema energético. Él no lo mencionó, pero eso es lo que han dicho otros funcionarios. En segundo lugar, está la liberación de ese dinero. Necesitan tener acceso a su dinero primero, y el bloqueo tiene que levantarse. Así que, una vez que se tomen esas medidas iniciales, que ellos consideran pasos para generar confianza, entonces podrán pasar al tema nuclear. Y eso, de nuevo, es algo que el presidente Trump podría convertir en un relato de victoria. Sería algo muy débil, pero ya sabes, se le da muy bien crear cosas de la nada. Así que, desde luego, puede coger algo que sea parcialmente cierto y convertirlo en algo en lo que al menos sus seguidores van a caer. Eso es lo que podría hacer. Pero me cuesta incluso imaginar que realmente lo haga, porque su juicio está muy deteriorado. Ahora bien, dije que había dos cuestiones. Una de ellas es el tema del Líbano. De hecho, según el profesor Morandi, que ha estado aquí en el programa, y también según otros funcionarios iraníes, dicen que ese es el tema número uno, el Líbano. Afirman que lograr un alto el fuego y poner fin a esta guerra no es solo una cuestión entre Estados Unidos e Irán, sino un asunto más amplio que implica a Irán y a Hezbollah en el Líbano. Ambas cosas tienen que terminar al mismo tiempo. Es todo o nada. Así que tenemos que conseguirlo. Hubo una entrevista con el presidente del Líbano. Tal vez recuerdes que ha habido muchas negociaciones entre Israel y el gobierno libanés, que es distinto de Hezbollah. Hezbollah forma parte del gobierno libanés a nivel parlamentario, pero también actúa como una entidad independiente. Es, por así decirlo, un Estado dentro del Estado. Israel, sin embargo, queriendo dar buena imagen ante la comunidad internacional, está intentando un acuerdo negociado. Están negociando con la parte que no está en la lucha. No están negociando con Hezbollah, están negociando con el Líbano, porque la mayoría de los estadounidenses no entienden la diferencia entre los dos, y en eso se están apoyando. Pero sacaron al presidente y dijeron, mirad, estamos intentando trabajar con este hombre. Así que el presidente salió en televisión e intentó explicar su gran interés en que esta guerra termine. Y empezó a hablar de esos malditos iraníes, diciendo algo como, solo tienen que hacer un par de cosas y podremos llegar a un acuerdo. No es tu país, es nuestro país. Es nuestra obligación. No es tu trabajo entrometerte en nuestro país. Rechazo totalmente esa afirmación, porque están matando a nuestra gente, están destruyendo nuestras casas, están usando el Líbano como moneda de cambio en sus negociaciones con Estados Unidos. Es inaceptable. Y aquí también Hezbollah debe entenderlo. Hezbollah tiene que entender que no hay otra salida que sentarse a hablar. No hay otra forma de resolver este problema y de salvarlo que queda, salvo mediante la negociación y la diplomacia. Así que lo que está diciendo es, mirad a Irán, no somos una moneda de cambio para vosotros. No podéis decir que esta guerra va a terminar cuando acabe aquella otra. Tendréis que sentaros a negociar. Eso resulta un poco extraño, incluso a primera vista, porque Irán sí está acudiendo a la mesa de negociación, e Irán está intentando poner fin a la guerra en su país. Ahora bien, hasta cierto punto lo entiendo, porque él es el presidente del país, y aunque exista ese cuasi-estado dentro, que lleva décadas ahí, y ese problema con Hezbollah, puedo entender que quiera que la guerra termine. Lo entiendo perfectamente. Pero, ministro de Exteriores, el ministro iraní Abbas Araghchi, publicó esto ayer en X. Dijo algo así como, curiosamente, según los comentarios del señor Aoun, uno pensaría que es Irán quien ha ocupado una quinta parte del Líbano.
ha desplazado a una cuarta parte de los libaneses y está bombardeando su país a diario. Si el Líbano hubiera sido una moneda de cambio para Irán, habríamos llegado a un acuerdo hace mucho tiempo. Salve al Líbano de su verdadero enemigo, señor presidente. No lo especifica, claro, pero todo el mundo sabe que se refiere a Israel, que fue quien invadió el Líbano. ¿Fue Irán? No, fue Israel, las fuerzas de defensa de Israel. ¿Quién es el que bombardea de forma regular? ¿Quién es el que ha borrado pueblos enteros del mapa con su artillería, literalmente arrasándolos hasta los cimientos? Literally razed it to the ground. It's Israel. And so yet here is the Es Israel. Y aquí tenemos al presidente de un país que ha sido arrasado por un adversario extranjero, culpando a otro adversario extranjero. Esto no le va a ayudar, porque está metido de lleno en ello. Créeme, hay mucha gente en su propio país que va a verlo así, su país. Estás defendiendo al país que está bombardeando a tu gente, destruyendo tus aldeas y atacando a quien en realidad intenta ayudar a otros libaneses. Son de Hezbollah, sí, pero también son libaneses. Puede que no te gusten políticamente, pero son tu gente. E Irán está intentando defenderlos y poner fin a esta guerra. Y de hecho, tienen cierta influencia que tú estás intentando hacer valer. and they actually have some leverage which they're trying to bring to effect. The Lebanese government has virtually El gobierno libanés no tiene prácticamente ninguna capacidad de presión sobre Israel. No van a poner fin a esto. Pueden aceptar todo lo que se les pida. Israel puede llegar con un documento redactado en Tel Aviv, darle un bolígrafo y decirle firma aquí, y él lo hará, dirá de acuerdo, y no tendrá ningún sentido. Puede poner su nombre, pero no cambiará absolutamente nada, porque no tiene poder de negociación, no tiene influencia ni sobre Israel ni sobre Hezbollah. Así que se silo forma obstrupi. This report brag en demris por flies aquí. Esto es un ambra relaciones públicas de Israel a tu report to Ansangsi. on behalf of Israel toward the American people. That's who's intended to see this. To make it look like Eso es para quien va dirigido, para que parezca otra vez que aquí hay fiesta. Todo lo que Irán tiene que hacer para traer la paz es simplemente hacer lo que se le dice. Ya te puedes imaginar hasta dónde va a llegar eso. No va a ser un tema muy popular. Bueno, pasemos a otras cosas que ocurrieron esta semana. También hubo una carta que Zelensky envió al presidente Putin, y según los titulares de los medios occidentales, parecía que Zelensky decía algo así como, oye, ¿por qué no nos reunimos y hablamos? Tú y yo, cara a cara, y acabamos con esta guerra. ¿Qué te parece, Vlad? ¿Te animas? Más o menos así lo presentaron en la prensa occidental. La realidad fue bastante distinta, por decirlo de una forma amable. just be kind a little bit about it. Because if you actually read the contents of this letter, and I bet hardly Porque si uno se toma la molestia de leer el contenido de esa carta, y apuesto a que casi nadie en Estados Unidos lo hizo, e incluso me atrevería a decir que muchos de los periodistas que escribieron sobre ella probablemente tampoco se molestaron en leerla entera, lo que había era una larguísima diatriba llena de insultos y comentarios condescendientes de Zelensky. Y luego, más o menos al final, la esencia del mensaje era básicamente: escucha, Rusia, si te sometes a mí y haces lo que te digo, creo que podemos llegar a algún acuerdo. ¿Qué te parece si nos reunimos entonces? Claro, él dice eso con el propósito, una vez más, de reforzar en los medios occidentales y en la opinión pública de Occidente la idea de que los ucranianos, los europeos y por extensión los estadounidenses son los socios razonables aquí. Los malos son esos malditos rusos. reasonable partners here. And it's those darn Russians. Look, we're trying to, and I know this for a fact because I saw headlines. Mira, lo que estamos intentando, y lo sé con certeza porque vi titulares sobre ello más tarde esa misma semana, es que Putin se niega a negociar, se niega a hablar. Pero si uno mira lo que realmente se dijo, eso por supuesto borra y deja sin sentido todo lo que ha pasado después. Voy a remontarme a 2021 como escribí en X. Quizá lo viste esta semana. Rusia nunca se ha levantado de la mesa de negociación. Intentaron negociar una salida a esto, evitar que ocurriera desde el principio, hasta diciembre de 2021, y luego otra vez en abril de 2022 y varias veces más entre medias, incluso en junio de 2024. Y en la fase actual, siempre han estado dispuestos a hablar. ¿Recuerdas el acuerdo de Anchorage cuando Trump acababa de llegar? Estaban hablando, intentando encontrar una salida a todo esto. Came in. They're talking.
trying to find an end to this. They had direct negotiations Tuvieron negociaciones directas creo que fue en Estambul. Sí, creo que allí, donde mantuvieron conversaciones directas con Ucrania. Han estado en la mesa de negociación todo el tiempo, pero sus condiciones han sido bastante difíciles. Y lo que señalé antes es que las condiciones que estaban sobre la mesa en diciembre de 2021 eran, bueno, es una fantasía pensar que se podrían volver a conseguir unas condiciones tan buenas. Incluso las condiciones de abril de 2022 seguían siendo bastante favorables, porque creo que en última instancia, siempre que se aceptara todo, los rusos habrían retirado todas sus tropas si hubiéramos cerrado ese acuerdo entonces. Ahora bien, claro, cada vez que pasa el tiempo, y cuando llegas a junio de 2024, ya es simplemente, de acuerdo, has perdido 4 regiones, así que abandónalas y podremos dar por terminada esta guerra. So abandon those and we can have this war come to an end. Now then we're to the point to where, Bueno, llegamos al punto en que sí, ahora que van a ser todos esos, y además hay algunos otros en la región de Sumy y de Kharkiv, ya veremos si alguna vez los devuelven. Pero ahora sus condiciones siguen endureciéndose. Y claro, a medida que Ucrania aumenta su capacidad con la ayuda de la OTAN, incluyendo el uso del espacio aéreo de la OTAN, y lanza ataques con drones y misiles de largo alcance en lo profundo de Rusia, que empiezan a alcanzar cada vez más objetivos, la ira está creciendo del lado ruso. Ahora bien, en el lado occidental, la gente puede mirar eso y pensar, bueno, pues vale, eso es lo que los rusos deberían sentir, deberían estar experimentando algo de esto. that's what the Russians should. They should be feeling some of this. Finally, they get a little bit of the pain they've been dealing out. Por fin, sienten un poco del dolor con el que han estado lidiando hasta ahora. Y si eso podía llevar a una posible resolución de todo esto, entonces podría haber cierta justificación para hacerlo. De hecho, yo sostengo que eso es lo que Ucrania debería haber hecho, como en los 3 o 4 primeros meses de la guerra, porque en ese momento tenía todo el sentido. Si lo que buscabas era llegar a un acuerdo negociado, querías aumentar un poco la presión y decir, oye, quitaremos ese dolor siempre que podamos alcanzar algún tipo de acuerdo. Y en aquel momento había mucho margen para trabajar. Pero hacerlo ahora cuando ya no lo hay, y después de haber agotado, y solo Dios sabe cuál es la cifra real, el número de bajas ucranianas. Las cifras están literalmente por todas partes, pero son enormes. El coste humano, el coste material, la pérdida de territorio. Millones de personas han abandonado el país y probablemente no volverán nunca. La economía prácticamente no existe. No es del todo, pero en gran medida se sostiene gracias al dinero que aporta a la Unión Europea. No podrían ni acercarse a funcionar como un Estado, y mucho menos tener algún tipo de prosperidad, sin ese flujo constante de dinero, como si fuera una vía intravenosa. Así que no hay esperanza de ganar esta guerra. No tienen los recursos, y Occidente en absoluto tampoco tiene los recursos para usar esto como una guerra por delegación. En el momento en que hablas de introducir fuerzas armadas reales de la OTAN, eso se convierte en una guerra entre la OTAN y Rusia, y casi con toda seguridad acabaría con armas nucleares. Así que también perderías eso. No hay un camino viable ni racional para hacerlo. En lugar de eso, estamos entrando en una especie de teatro. Zelensky está haciendo este llamamiento y grabando todos esos videos para que parezca que él es la parte razonable y que Rusia no lo es. Pero aquí está la cuestión. Probablemente eso funcione a corto plazo, porque seguramente hará que la gente en Occidente piense que él es el razonable y que Putin es el malo. Ya pensaban eso, así que no sé qué han ganado con todo esto. Pero déjame enseñarte cuál fue la respuesta de Putin hace solo unos días. Esa carta que mencionas, sí, es grosera. ¿De qué trata exactamente? ¿Es una forma de preparar el terreno para una reunión personal? ¿O más bien pretende impedir que haya cualquier tipo de encuentro? Yo creo que es lo segundo. Él cree que es la segunda opción. Y no hay duda. Si miras la realidad, lo es claramente. Solo está intentando insultarle. Así que mi teoría es,
Y esto es solo una teoría. No tengo ninguna información privilegiada de ninguna de las dos partes, que Zelensky está intentando provocar a Putin para que amplíe la guerra más allá de sus fronteras. Rusia ya ha dicho que va a seguir con bombardeos aún más intensos dentro de Kiev y en varios otros lugares, algo que ya han empezado a hacer. No se ha salido demasiado de lo habitual todavía, pero sigue siendo bastante duro. Por lo visto, podría continuar, aunque de momento no ha ido más allá. Pero ya viste a Dmitry Polyansky, el embajador de Rusia ante la OSCE, aquí en nuestro programa, y ahora también a varios otros, con declaraciones de otros funcionarios rusos, diciendo que están considerando seriamente atacar objetivos europeos. Dicen que son los europeos quienes siguen proporcionando el espacio aéreo, la tecnología, las plataformas físicas o los componentes necesarios y, por supuesto, los datos de localización de los objetivos. Así que Rusia sostiene que eso les convierte en participantes directos en el conflicto y ha amenazado con que si no se detiene, atacará objetivos dentro de Europa. Yo creo que Zelensky está deseando que eso ocurra, pensando, venga, Vlad Putin, hazlo. Si de verdad quiere que esto salga bien, que lance un ataque en Europa. Creo que está intentando provocarle, como diciendo, sí, ahora, con rabia, ataca a Europa. Eso es lo que necesito. Está intentando provocar a Putin para que haga exactamente lo que llevan tiempo diciendo que va a hacer, de modo que así pueda creer a Zelensky. Entonces, obtendrán un artículo 5, y toda la OTAN entrará por fin en la guerra de su lado, y así tendrá a todo su ejército detrás. Y entonces conseguirá asustar a Vladimir Putin. Creo que eso es lo que pasa por su cabeza, en su mente retorcida. Pero déjame darte un poco de realidad, ¿eh? Occidente en general, y aquí incluyo a Estados Unidos, a los europeos y a la OTAN en su conjunto, es militarmente mucho más débil de lo que casi nadie reconoce o admite en Occidente. Muchos mandos militares sí lo saben, pero el público no es consciente de ello. No podríamos enfrentarnos cara a cara con Rusia. Ellos llevan años preparándose para esto. Se han preparado para la posibilidad de un choque con la OTAN. Y han entendido que las guerras se ganan o se pierden, sobre todo, no tanto por la estrategia, las tácticas o el talento de los generales, sino por la logística, por quién puede mantener el combate durante más tiempo. Claro, si llegara a ser una guerra nuclear, entonces nada de eso importaría, y tampoco importaría para nadie más. Entonces, todos saldríamos perdiendo. Pero si el conflicto se mantiene en un nivel convencional, Rusia tiene la capacidad industrial para sostener combates a gran escala durante mucho tiempo. Ahora cuentan con reservas de todos los sistemas clave, sobre todo los sistemas de misiles, tanto defensivos como ofensivos, y también con drones, estratégicos, tácticos y operacionales, de todas las categorías, con grandes existencias. Porque si uno ha estado prestando atención, habrá notado que han incrementado su capacidad industrial, especialmente en la producción de los drones de largo alcance, Geran, los que ellos mismos han mencionado. Y ahora los Geran 2 y Geran 3, incluso creo que algunos con motor a reacción. Han estado fabricando muchos más de los que utilizan a diario, muchísimos más. Los están acumulando. ¿Qué hemos estado haciendo? Hemos estado reduciendo nuestras reservas. Seguimos enviando material a Ucrania. Estados Unidos acaba de aprobar esta semana otra ley, otros $8,000 millones en apoyo a Ucrania. Al mismo tiempo, estamos dando un enorme apoyo a Israel. Al mismo tiempo, estamos gastando nuestros propios recursos en la guerra con Irán. Y también estamos enviando mucho material a Taiwán. Seguimos agotando nuestros recursos y nuestras existencias se están reduciendo. Los rusos prestaron atención a la guerra con Irán porque vieron que Irán entendió algo. Durante 2 décadas, antes de que empezara esta guerra, se dieron cuenta de lo que Estados Unidos e Israel podían hacer. Así que empezaron a construir esos búnkeres subterráneos, esas ciudades de misiles bajo montañas de granito y todo eso. Y hemos visto lo eficaces que han resultado ser.
And we've seen how effective that's been. So no matter what, that's now constrained the United States because Así que, pase lo que pase, eso ahora limita a Estados Unidos. Porque por mucha munición que lancemos, solo golpea la ladera de una montaña y no causa ningún daño a las instalaciones que están bien protegidas debajo. La OTAN no aprendió esa lección. Somos demasiado arrogantes. Pensamos que no necesitamos enterrar nada bajo tierra. Somos la OTAN. Todo el mundo nos teme. Nosotros no tememos a nadie. Nadie va a venir a golpearnos. Así que todas nuestras instalaciones están en la superficie. Ahora, Rusia tiene las reservas y la capacidad industrial de defensa para mantener el esfuerzo durante más tiempo, incluso para aumentarlo. Podrían empezar y atacar todas esas instalaciones si quisieran en todo el continente, y en cuestión de semanas podrían reducir casi a cero nuestra capacidad de hacer la guerra. Mientras tanto, Rusia sí tiene defensa aérea, y vemos que Ucrania intenta usar drones de largo alcance, misiles de largo alcance y demás. Algunos logran pasar, pero la mayoría son derribados. Cuando ocurra lo contrario, casi todos pasarán, y apenas unos pocos serán interceptados. Y se puede ver que no harían falta muchas semanas de eso para que ya no tengamos capacidad de hacer la guerra. Así que, sean cuales sean nuestras reservas, cuando se acaben, no quedará nada. Hay que entender lo vulnerables que somos. Espero que nuestros mandos militares lo comprendan de verdad, porque da la impresión de que los rusos sí lo hacen. Así que, cuando tienes a Volodymyr Zelensky aquí intentando provocar a Rusia para que empiece algo que no podemos sobrevivir, entonces hay que soltarlo ya. Este hombre está intentando generar una guerra en su nombre contra Rusia, una guerra que no se puede ganar. No la vamos a ganar de ninguna manera. Y hay que entender esto. Incluso si por algún milagro empezaras a avanzar un poco de forma convencional, armas nucleares. Sabemos que Rusia lo ha dicho desde el principio. Nunca, bajo ninguna circunstancia, van a contemplar la pérdida de territorio ruso, ni la entrada de una fuerza de la OTAN en territorio ruso, especialmente eso. Lo toleraron un poco en Kursk, porque se dieron cuenta de que cuando eso ocurrió, ya estaban sentenciados. Ellos sabían primero que no podían ir a ninguna parte, no tenían los medios para hacerlo, y sabían que era solo cuestión de tiempo antes de poder eliminar eso, y eso fue exactamente lo que hicieron. Ahora bien, si lo comparas con una fuerza de la OTAN que entra y que sí podría moverse, la situación cambia por completo. Es otro escenario, y ahí entran las armas nucleares. Si crees que Francia contemplaría una invasión rusa sin usar armas nucleares, imagina lo poco probable que es que Rusia hiciera lo contrario. Lo harían, igual que lo haría Francia, igual que lo haría el Reino Unido, igual que lo harían los Estados Unidos. Por eso tenemos armas nucleares, como elemento de disuasión. No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras un ejército extranjero invade, entra y destruye nuestro país con armas nucleares sin que las usemos, y Rusia tampoco lo haría. Por tanto, incluso si Zelensky consiguiera lo que quiere, seguiría siendo una guerra nuclear y quedaríamos devastados. Así que, en cualquier escenario, en cualquier posibilidad, si Zelensky se sale con la suya y provoca una guerra, estamos todos perdidos. Tenedlo presente. Veamos qué más ha pasado esta semana. Matthew Hill. Volvamos a la guerra con Irán. Él va a señalar que dentro de Israel hay bastante presión de quienes se oponen al alto el fuego porque no quieren que esta guerra termine. La idea, sin embargo, de que los políticos harán lo que quieran a pesar de la realidad militar. Dios mío, Dani, hay tantos libros sobre eso. ¿Cuántos libros habrá en la biblioteca sobre ese tipo de cosas? Exacto. Y creo que eso es lo que se percibe desde el lado israelí. La idea de que esta es la mejor oportunidad que se les ha presentado, que este es el propósito mesiánico de Netanyahu, establecer Israel para 1000 años, creando las condiciones, reordenando Oriente Medio, asegurando la dominación israelí. Tienen un amplio apoyo político para ello. Si no lo hacen, entonces, igual que en Estados Unidos, la presión política sobre Netanyahu en este tema es enorme. Es de una forma completamente distinta.
pero al final son el mismo tipo de preocupaciones políticas internas. Tienes a Benny Gantz hablando en contra del alto el fuego. Yair Lapid y Naftali Bennett crearon todo un partido basado en la oposición a ese alto el fuego. Así que, políticamente, por razones internas, es una muy buena idea para los israelíes reanudar la guerra, aunque sea una contradicción total con lo que probablemente les está diciendo su propio ejército. Y hemos visto al ejército israelí pronunciarse públicamente sobre ello. Hemos visto al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel decir, estamos al borde del colapso. Lo dijo hace meses, y aún así siguen adelante. Así que bueno, creo que esta es simplemente la realidad de lo que hacen los políticos, sobre todo aquellos que son supremacistas, que creen tener un destino, que actúan movidos por una ideología o por un propósito más grande, o que ven este momento como la oportunidad que tienen para hacerlo. Sabes, fue muy interesante. Está hablando ahí de toda la presión dentro de Israel contra cualquier tipo de alto el fuego. Así que el presidente Trump, piense lo que piense, o espere lo que espere, prácticamente no hay ninguna posibilidad a nivel interno de que Israel cumpla con eso. Y se ve lo que está pasando en Líbano, incluso ahora mismo. El punto central es Líbano y la guerra allí. Israel y las fuerzas de defensa israelíes siguen insistiendo en eso. De hecho, siguen presionando aún más. Así que no esperes ninguna ayuda desde ahí. Y eso es interesante, porque también hay noticias esta semana. El Pentágono ve una amenaza creciente de espionaje por parte de Israel. Pero eso no fue lo que me llamó la atención. Déjame enseñarte lo que sí lo hizo. Un par de cosas. Esto viene del informe, creo que es de las noticias de ayer. Los informes incluyen preocupaciones de que Israel ha intensificado sus esfuerzos por espiar a altos funcionarios estadounidenses, entre ellos Steve Witkoff. ¿Y por qué necesitarían espiarle a él? Si cada vez que va a algún sitio, se pone al teléfono con Netanyahu. Pero bueno, en fin, eso solo demuestra que incluso entonces estaban paranoicos, de verdad. El principal negociador del presidente Trump, Elbridge Colby, el máximo responsable de política del Pentágono, y uno de sus principales adjuntos, Michael Domino. Quizá recuerdes que Michael Domino fue compañero mío en Defense Priorities y estuvo en nuestro programa varias veces antes de entrar allí. Fue irónico, porque habíamos hablado en el pasado de algunas cosas que él dijo sobre una posible guerra más o menos un año antes de asumir su cargo en el Pentágono, sobre lo que podría pasar. Bastante previsor, si se me permite decirlo. Pero curiosamente, él ha seguido siendo un patriota claramente de la línea América Primero. Y supongo que eso lo pone en el punto de mira. Bien por él. Esperemos que eso no vaya más. Siguiendo con el tema, otro informe elaborado por la Agencia de Inteligencia de Defensa y otras oficinas de inteligencia militar, centrado en hechos anteriores que se remontan varios años atrás, decía que el nivel de amenaza de contrainteligencia planteado por Israel había aumentado en las últimas semanas al nivel máximo, de alto a crítico. Y yo me quedo pensando, vamos chicos, pero ¿qué demonios pasa? Ya era alto. Reconocemos que existe una amenaza de espionaje por parte de Israel, y aún así seguimos haciendo lo que ellos quieren y librando sus guerras por ellos. Pero, ¿qué demonios, tío? ¿Por qué íbamos a querer hacer eso? ¿Qué se supone que vamos a hacer ahora? Incluso cuando tienen al presidente Trump en el bolsillo, incluso cuando tienen al Congreso en el bolsillo, y encima llegan al punto de incluir en la Ley de Autorización de la Defensa Nacional algo que va a integrar más de cerca las capacidades físicas de las fuerzas de defensa de Israel con el ejército de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué necesitan hacer espionaje? ¿En qué momento vamos a despertar como nación y decir que esta gente no son nuestros amigos? Literalmente están intentando hacerse con todo en nuestro país. El ejército, la administración y el Congreso. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así, pasivos, y seguir inclinándonos ante ellos?
Escucha, hay muchas cosas buenas sobre Israel, muchas cosas buenas sobre el pueblo judío, un montón, pero no voy a entregar el control de nuestro país a ningún otro país del planeta, ni siquiera a nuestros buenos amigos del Reino Unido, o a los alemanes, o a los japoneses. No, no lo haríamos con ninguno de ellos. ¿Por qué deberíamos hacerlo con este país que sigue arrastrándonos a guerras que nunca deberíamos haber librado? Este es un tema muy serio, y con suerte, esto empezará a abrirle los ojos a algunas personas para que vean que, a nivel de gobierno, esta gente no es nuestra amiga. Ya sé que tienes a Mark Levin, a Jack Keane y a otros tantos que no paran de hacerles el juego. Pero hombre, en algún momento tienes que preocuparte por Estados Unidos. Y si no quieres formar parte de MAGA, ni de América Primero, ni de todo eso, al menos sé un estadounidense normal. Nuestras prioridades y nuestros intereses deberían ser, ante todo, nuestro propio país. Y después, ya ayudaremos y cooperaremos con quien podamos, siempre que haya un beneficio mutuo. Pero cuando cruzan la línea y entran en el terreno del espionaje contra nuestro país y contra nuestros altos cargos, ahí es donde yo pongo el límite. Lo último que quiero mostrarte, siguiendo con ese mismo tema, viene del lado iraní. Patrick Henningsen estuvo en el programa la semana pasada y habló sobre cuál es la estrategia de Irán. Lo que ha hecho Irán es que al ampliar su alcance, está expandiendo, podríamos llamarlo la zona de preocupación, que está vinculada a un acuerdo más amplio. Y es muy parecido a cómo Irán ha implicado a los estados del Golfo en este conflicto, porque albergan bases estadounidenses. Si miras los medios de comunicación de Estados Unidos, realmente no quieren incluir a los estados del Golfo como una especie de cobeligerantes por acoger instalaciones militares norteamericanas. En Occidente están muy interesados en mantener esa separación, y del otro lado existe ese argumento de dividirlo todo, de compartimentarlo. Irán, de forma muy inteligente, está intentando abordarlo de manera global y va a funcionar. Te lo digo, funcionó con el Golfo. Ha cambiado el comportamiento de los estados del Golfo y si se mantienen firmes, también va a funcionar aquí. Al final, la comunidad internacional, puede que tarde un poco, pero la comunidad internacional, los europeos y otros actores occidentales empezarán a ver a Israel como el principal obstáculo para cualquier desescalada o acuerdo negociado. Bueno, ya veremos si eso pasa o no. Quiero decir, espero que ocurra en Estados Unidos, pero también debería pasar en otros lugares. Pero fíjate, Irán hizo aquí un plan bastante grande, bastante lógico y racional. Su idea fue, de acuerdo, lo que no vamos a permitir es que todos esos regímenes árabes del Golfo se queden pasivos para siempre, protegidos mientras apoyan una guerra contra ellos, intentando limitarla solo a Israel y a Estados Unidos. Dijeron, no, estáis participando con bases militares, así que sois tan objetivo como cualquiera. Así que empezaron a aumentar la presión y el dolor. Así que su idea es, sobre todo con el control del estrecho de Hormuz, decir, mirad, ese dolor se va a extender también al resto del mundo. Y por cierto, en los últimos días han dicho que si volvemos a bombardear no van a atacar solo a los árabes del Golfo, de lo que ya hablé aquí, sino que, y lo han dicho abiertamente, ahora van a expandirse hacia el Mar Rojo y van a llegar hasta Bab el-Mandeb, el otro punto de estrangulamiento que hay allí, el otro estrecho. Podríamos estar hablando de otros 3 o 4 millones de barriles diarios bloqueando el suministro global, además de lo que ya estamos haciendo aquí, además de todo el daño que esto provoca. Así que, literalmente, podría ser catastrófico para la economía global si retrocedemos. Y por eso están contando con esa presión, para que no solo afecte a otros gobiernos árabes, sino también a otros gobiernos de todo el mundo, diciéndoles, oye, quitad esta guerra absurda de la mesa. Y tiene mucho sentido. Es lógico que lo hagan, porque es verdad. Todo esto ha pasado. Si volvemos atrás, al principio de este episodio, el presidente Trump está intentando convencer a la gente de que confíe en su criterio. Pero su criterio nos llevó a una guerra en el año 2025 que fue ilegal,
no autorizada y basada en una mentira. Fue un fraude. No existía ningún programa de armas. It was a fraud. There was no weapons program. You did not save us from any kind of a No nos salvaste de ninguna amenaza inminente de armas nucleares. Todo eso fue una invención total, una ficción fabricada de principio a fin. Luego volviste a hacerlo, usando el mismo engaño de antes, incluso con tus propias declaraciones previas sobre que iba a ser destruido. Y ahora lo repites una y otra vez, afirmando, y creo que vi al secretario Wright, el responsable de energía, aquí hace un par de días, que volvió a decir, sí, había una amenaza inminente de armas nucleares en cuestión de semanas, lo cual es físicamente imposible. Ya te he explicado muchas veces por qué era así. Y aún así, las mentiras siguen fluyendo, tan naturales como el agua que baja por una colina. Le sale de forma completamente natural. water flowing down a hill. Comes so natural to these people. Whose judgment do you want to trust here? En el juicio de quién quieres confiar aquí, en el juicio de los que nos han metido en una guerra, y ahora hay 3 estadounidenses muertos, 400 heridos, 20 bases devastadas, la economía global paralizada y las reservas estratégicas de petróleo cayendo a niveles críticamente bajos. Y dentro de poco, si no levantamos estos bloqueos, y puede que ya sea demasiado tarde, cuando se agoten las reservas, sencillamente no habrá suficiente petróleo. Incluso con la caída de la demanda en China y con las reservas bajando, eso ha mitigado el problema. Pero cuando se sequen del todo, y sobre todo, si China deja de reducir su demanda o no va más allá y el Golfo sigue bloqueado, entonces tendremos una escasez física. Eso no se puede ocultar. No hay nada que puedas hacer. Shortage, you can't hide that. There's nothing you can do. The markets manipulating the markets won't matter about paper. Que los mercados manipulen los mercados no va a importar en el futuro cuando hablemos de papel. Lo que va a importar es lo que esté pasando en el momento de la venta, hoy, y eso va a dispararse por las nubes. Y todo lo negativo de lo que hemos hablado está ocurriendo. ¿A quién quieres escuchar? ¿Al tipo que te mintió sobre por qué fuimos a la guerra? ¿Al que nos metió en una guerra que no necesitábamos? ¿O al que ahora intenta encontrar una solución a esta? Quiero decir, ahora mismo no tenemos elección. Es el único que está en esa posición. Pero tenemos que hacer que se escuchen nuestras voces. Y por eso estoy haciendo este vídeo, entre otras cosas, sobre este tema en concreto, para informar a la gente y explicar lo que está pasando y lo que está en juego en este precipicio económico hacia el que estamos corriendo si no sacamos este asunto de la mesa. Economically, if we don't get this thing off the table, we have to hope that whatever means, whether it's Tenemos que confiar en que sea cual sea la vía, ya sea romper las negociaciones o llegar a un acuerdo, lo que sea, tenemos que alejarnos de la posibilidad de volver a la guerra. Eso tiene que quedar fuera de la mesa. Ni siquiera puede ser una opción, porque lo único que haría sería empeorar todo lo que acabo de describir. Y entonces estaríamos prácticamente ante una depresión asegurada, y solo Dios sabe cuánto podría durar. Ahí es donde estamos, amigos. Eso es lo que está en juego aquí. Muchas gracias, de verdad. Lo aprecio mucho. Espero veros el lunes por la mañana, bien temprano, en el programa Daniel Davis Deep Dive. Nos vemos entonces. Y ya sabéis, no intento convenceros de que compréis oro ni deciros cómo gestionar vuestra cartera de acciones, pero sí hay una forma en la que podéis ayudarnos. Suscribíos, dadle al me gusta y compartid esto con alguien a quien queráis. and share this with somebody you love.